Si sientes que las cosas no se están funcionando de la mejor manera, puede que entonces un miedo te esté controlando, pero ese miedo tiene diferentes formas. Y para este video te voy a hablar de 4 tipos de miedos que tengan que ver con nuestro día a día, tanto en nuestra vida cotidiana, los roles que representamos como familia, como también en el trabajo y en todos estos roles. El primero es un miedo perfeccionista. Este miedo perfeccionista lo que nos hace es entrar como en un tema de intolerancia, como en un tema de no aceptar que las cosas pudieran ser de diferente manera. Y como no lo aceptamos, nos aferramos a una sola manera. Y esa sola manera puede que no funcione para un problema en específico. Puede que tengas otras opciones, pero no las ves porque el miedo perfeccionista hace que nos cerremos ante una realidad, ante otras opciones de vida, ante otras opciones para solucionar el problema, y no quieres aceptar que puedan ser de diferente vía o alternativa. Ese es el miedo perfeccionista. El segundo es el miedo procrastinador. Este miedo es especialista en nuestra vida en aplazar las cosas. Las aplazamos y las dejamos para después y para luego y que no tengo tiempo. Este miedo lo que hace es que dejemos de enfrentarnos con nuestras responsabilidades y sigamos estando como en un modo off, como en un modo de una vida de confort. Entonces ese miedo lo que hace es que no nos hagamos cargo de lo que tenemos que hacer, de las cosas importantes en nuestra vida, incluso hasta de nuestros propios gustos. Yo he escuchado mucha gente en la que dice: es que no tengo tiempo para invertir en mí, para hacer un deporte, para esto, para el otro. No nos atrevemos a hacerle frente a este miedo procrastinador y dejar de aplazar las cosas que son buenas para nuestra salud o para nuestras finanzas o para nuestra familia. Entonces tenemos que tener cuidado de que este miedo no esté arruinando las metas en nuestra vida. Metas familiares, personales, laborales, mentales, incluso de actitud, de todo. Hay que tener cuidado. El tercer miedo es el miedo a no arriesgarse. Claramente, la persona que tiene este miedo en su vida, hablando en cualquier tema, es una persona que le tiene miedo a vivir. La vida a veces es un constante riesgo, a veces es una constante sensación de adrenalina y de aventura. Una persona que no tiene esto en su vida, y no hablo de una persona que se la pase escalando montañas o invirtiendo mucho dinero o arriesgando su vida. No hablo de esa persona. El arriesgar nuestra vida es precisamente, por ejemplo, a hacer esto, un simple video, subirlo al canal, es subir una historia en Instagram, es atreverte a escribir un libro, atreverte a contar una historia frente a un público. O sea, yo me refiero a eso. La persona que no se arriesga en cuanto a retos en su vida es una persona que tiene miedo a vivir, es una persona que le tiene pánico a las cosas o a cómo reaccionen o a qué es lo que suceda. Entonces hay que tener cuidado de que este miedo tampoco esté arruinando nuestra vida y que veamos nuestra vida como algo sin chiste, como algo sin propósito, como algo que no tiene sabor. Entonces la vida se vive con un sabor, no el sabor del de enfrente. A lo mejor a mí no me gustan los juegos extremos, a otra persona sí, pero a esa persona a lo mejor no le gusta hablar en cámara. A mí sí me gusta y me encanta. Es algo en lo que yo me arriesgo y tiene un propósito esto. La persona que le gusta andar de aquí para allá escalando y arriesgando su vida, en este aspecto le da un sabor a su vida, ¿sí me entiendes? Entonces ese sabor es lo que debemos nosotros de descubrir en nuestro día a día. Cuarto y último miedo. Este miedo es el miedo paralizante. Aquí esta sensación nos bloquea totalmente la intuición y entramos en un modo como de parálisis. Ya no pensamos, no reaccionamos, no tenemos una mente lógica, una mente analítica, no existe. Nos dejamos llevar por este miedo, nos paraliza, y son temas delicados porque entonces si dejamos que nuestro miedo paralizante nos controle, imagínate qué puede hacer entonces en un momento dado en el que necesitamos reaccionar, en el que necesitamos centrarnos. Y hablando en un tema no solamente, por ejemplo, se vive mucho esto de los desastres naturales, no solamente en un tema de ahí, sino en un tema también familiar, en un tema en el que necesitamos de reaccionar y que nuestra mente esté al 100 trabajando para poder poner pues un límite, una solución, tener opciones. Entonces este miedo tenemos que verlo en nuestras vidas como un miedo en el que es un mecanismo de defensa bloquearnos, porque nos da pánico esto, no queremos vivirlo, y haz de cuenta que la mente lo que hace es
cerrar por completo, incluso hasta el área de la memoria, para no acordarnos de esto. Entonces no es un miedo que nos sea útil. Este miedo, sin poder saber manejarlo, nos acarreará muchísimos problemas, nos acarreará desastre en nuestra vida, porque la vida es un constante ejercicio de accionar, de reaccionar, de analizar, de pensar, de reflexionar, y este miedo paralizante no nos funciona. Tenemos que aprender a movernos aún a pesar del miedo. El miedo, este miedo yo me lo imagino como un campo de arena movediza, ¿sí? Nos paraliza totalmente, nos inmoviliza en nuestro camino, en nuestro día a día. ¿Hay maneras de cómo salir de estos miedos? Por supuesto que sí. Es esencial que reconozcamos cuáles son los miedos que más abordan a nuestra vida. Es sumamente importante reconocerlos para poder ponerles un final, para poder ponerles un límite. El miedo jamás se quita, es de las sensaciones que nunca desaparecen en nuestra vida. Fue lo primero con lo que nosotros convivimos desde recién nacidos, y será con lo último con lo que vayamos también a convivir en el día de nuestra muerte. Entonces no es algo que se quite. Se entiende, se trabaja, se analiza, se reflexiona, se acuerda, nos movemos, pero no nos detenemos. A pesar de todo y con miedo, tenemos que movernos. El miedo siempre está acá, pero en nosotros está qué decisiones tomamos, de qué manera nosotros tenemos una inteligencia emocional y darle una solución a este miedo, simple y sencillamente.